Pues bienvenidos un día más a Casting Strategies. En este caso vamos a hacer la continuación de un episodio anterior que nos gustó mucho. Contamos con Daniel Pérez, que es el responsable de la parte que tiene que ver con construcción de carteras de fondos, ETFs, etcétera, en Cow Market, SEAF y en Zona Value. Y con ello, pues, esperamos redondear un poco el tema que en su momento empezamos a contar, que tiene que ver sobre el proceso en la creación, el proceso correcto en la creación de una cartera de fondos, tratando de ayudar a nuestra audiencia a construir la cartera quitándose los errores que suelen generarse mucho en la que es la construcción de una cartera. En su momento, en el episodio anterior, pondremos en los comentarios de este vídeo pondremos el enlace al episodio previo para que lo podáis ver si no lo habéis visto. Veréis que en aquel episodio pues, estuvimos contando un poco sobre cómo iniciar el proceso de creación de una cartera, cómo conocerse a uno mismo, cuáles son la parte que tiene que ver con qué partes, qué tipos y clases de activos debemos de poner en una cartera, empezar desde una parte, digamos, más conservadora e ir subiendo el riesgo, pero con tiempo, no lanzarse a la piscina de cabeza precisamente desde el principio, porque eso genera muchos errores. Y hubo un momento en el que vimos que se nos quedaba corto el episodio porque lo que queríamos era, o nos faltó ver en ese caso, la parte, tocamos también la parte que tiene que ver con diversificación geográfica y cómo resolverlo, dimos una guía a cómo resolverlo, pero nos faltó ver la parte de diversificación por factores y las temáticas de inversión dentro de un portfolio de inversión. Entonces hoy vamos a tratar este tema y así redondeamos todo este asunto. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Aquí estamos, a ver si podemos continuar con el anterior episodio. Yo creo que va a quedar chulo, yo creo que va a estar chulo. Bueno, yo creo que ahora la cuestión es, en su momento ya estuvimos viendo cómo construir las partes principales de la cartera y entonces llegamos a la parte dentro de la cartera, a la parte de renta variable. Ya vimos las otras partes, las otras clases de activos que deberían de componer una cartera y nos centramos en la parte de renta variable. Estuvimos hablando sobre la diversificación geográfica y dimos una solución chula a través del MSCI World. Ahora nos tocaría ver qué tipos de fondos, por ejemplo, o ETFs compro, es decir, qué factores compro. Porque esto habrá que explicar qué es y que la gente entienda esa idea que diste un ejemplo en el capítulo anterior, este ejemplo de que uno cree que está muy diversificado y resulta que tiene todo value. Bueno, esto hay que separarlo, hay que entender esto qué es. Sí, una de las partes más importantes, una vez tenemos la distribución por tipos de activos, como comentamos en el anterior capítulo, que sí que le dedicamos más tiempo, tenemos que ver dentro de este tipo de activo qué diversificación vamos a tener, ¿no? El ejemplo típico sería, tú puedes tener renta variable, pero si tienes todo bancos europeos, no estás diversificado, tienes bancos europeos y ya está, ¿no? O si tienes solo acciones tecnológicas, este sería un paso más allá, evidentemente, no sería tanta concentración, pero evidentemente es lógico que tendrías una concentración muy importante en una sola cosa, que si la has elegido no está mal, pero la mayoría de la gente no lo hace, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo podemos diversificar dentro de la renta variable o dentro de cualquier tipo de activo, ¿no? En este caso vamos a centrarnos en la renta variable, que es quizá el más importante y donde más inversores están alocados, ¿no? Tienen la alocación de su capital. Entonces, ¿qué tipos de factores tenemos? ¿Qué son los factores? Dentro de lo que es la renta variable tenemos diferentes estilos, entonces, o diferentes métricas o diferentes, factores realmente que te dicen, que te clasifican a los activos, a las carteras, a los fondos, a las acciones, para que tú sepas cuáles son las fuentes de su retorno, ¿no? Y también las fuentes de su riesgo, que en este caso es quizá lo que más nos interesa. Entonces, por comentar, ¿cuáles son los factores más importantes o los que los inversores tienen más atención? Aquí hay diferentes diferenciaciones, ¿vale? No hay un estándar en los factores, hay diferentes entidades, diferentes emisores de ratings que clasifican a los fondos o a las carteras con diferentes factores, ¿vale? Voy a ir al primero, que es Morningstar, que es el más famoso y el que la mayoría de los fondos utilizan como referencia, que cuando habla de factores básicamente nos habla del factor value, blend o growth. Esto sería dentro del estilo de inversión, lo que ellos llaman el style box. Clasifica las acciones o los fondos en value, blend, que es mezclado, o growth, y desde small caps hasta large cap, ¿no? Desde micro cap hasta gigantes. Entonces, claro, no tiene nada que ver una cartera que tenga acciones 100% value con una que tenga acciones growth, con una que tenga value de small caps
y todas estas combinaciones, ¿no? Entonces sería como un diagrama, un cuadrado que podemos tener de todo, ¿no? Podemos tener o growth de large cap o value de small caps, en fin, tenemos diferentes factores. Entonces, aquí ya tenemos pues muchas posibilidades. Podemos invertir tanto en un abanico desde microcaps hasta grandes y desde muy value hasta muy growth, ¿no? También esto se puede complementar con las áreas geográficas, que podemos entender, pues las principales, que en este caso serían Unión Europea, Europa, todo lo que es América, en este caso sería Estados Unidos y Canadá, emergentes en general o Asia en particular, ¿no? A mí, sobre todo, esta última diferenciación me gusta mucho. A mí me gusta decir emergentes y Asia y separarlos porque creo que ya no es lo mismo. Entonces, claro, no tendrá nada que ver una cartera, si es de sentido común, ¿no? Una cartera growth asiática con una cartera value europea. Pero es renta variable, pero no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, esta sería una primera aproximación a una factorización de la cartera, una aproximación básica. Luego hay muchísimo más. Hay muchísimo más y podemos profundizar Yo muchísimo. haría aquí una parada, si no te importa, Sí. porque creo que es un comentario que es interesante. Has hablado, a nivel de factores, has hablado del el tamaño, digamos, como un factor. No es lo mismo invertir en small caps que en large cap, por ejemplo, empresas muy grandes, o sea, empresas muy pequeñas o empresas muy grandes. Esto es un factor importante a tener en cuenta porque eso te va a determinar mucho hacia dónde va la cartera. Has hablado también de value, que estaríamos hablando de empresas, o sea, que lo que componen las acciones son acciones que están muy baratas en términos de múltiplos de valoración. Generalmente, cuando se hacen los factores desde un punto de vista académico, no se entiende esta idea tradicional de value investing en la que el gestor está analizando las cuentas, analizando las expectativas, haciendo el cálculo del el margen de seguridad respecto del valor intrínseco, etc. No, es más simple, es un método de valoración relativo que se basa en múltiplos de valoración. El PER, el precio partido de valor en libros, el EV partido free cash flow, depende de los que utilicen cada historia, ¿no? Sí, es un matiz importante, sí. Entonces, esto serían empresas baratas, muy baratas, por múltiplos. Esto sería value. Y growth sería empresas que lo que tienen es una expectativa de crecimiento, es un crecimiento en sus retornos elevado. Hay varias maneras de medirlo. Generalmente el growth siempre es más complicado de medir. Hay varias formas en las que se puede medir, pero lo bueno que estás nombrando es que estás nombrando una fuente. Por tanto, esa fuente utiliza de manera homogénea, en este caso Morningstar, utiliza de manera homogénea el criterio growth para todos los cálculos, digamos, las comparativas que haga, ¿no? A lo mejor te vas a otra y utiliza otro criterio growth. El value es más fácil porque son métricas de valoración muy simples, pero el growth es más complicado porque tiene muchas más opciones. Pero me gusta mucho lo que estás diciendo, irte a un sitio y partir de ahí de cara a esa manera de poder encontrar los diferentes tipos de empresas. Por supuesto, si uno no sabe lo que es value, growth, ventajas, inconvenientes, momentum, tamaño, como factores, pues quizás tendrá que repasar un poquito estos conceptos. Pero yo creo que has dado en una cosa muy interesante y es utilizar esa caja como guía para, de manera homogénea, poder comparar las acciones que tienen los fondos que estés trabajando, ¿no? Este sería un poco el proceso. O sea, habría que hacerlo por cada fondo de los que estás estudiando. ¿Es esto correcto? Sí, en este caso podemos verlo de diferentes formas, ¿no? Si tenemos una cartera de fondos o de ETFs, verlo por producto y luego ver cómo queda la foto general. O si tenemos una cartera de acciones o una distribución con productos que no es tan fácil o no tenemos un emisor que nos diga esta calificación o esta distribución factorial, por así decirlo, cuando tengamos el conjunto de la cartera, intentar hacerlo nosotros mismos. Esto es muy, muy, muy importante. Sobre el tema de los pesos, si soy un poquito más value, un poquito más growth, decir que no hay que calentarse mucho la cabeza porque yo conozco muchos gestores que dicen que son value y tú ves sus métricas y son growth, pero growth. Entonces, es muy importante lo que has dicho, ¿no? Diferenciar lo que es el matiz académico o la diferenciación que hace un emisor con la filosofía que tiene un inversor. Aunque luego, a mí muchas veces me vale más lo de Morningstar, por así decirlo, porque eso es estándar, ¿no? Lo otro te puede contar la película que quiera. Es homogéneo, es una comparativa homogénea. Exactamente. Claro. ¿Será más acertada o menos acertada? De hecho, yo muchas veces digo que hay según el calificador que mires, hay gente que te considera unas métricas para ser growth y como bien has dicho, y hay otros que utilizan otras. Normalmente suele estar bastante similar, ¿no? No hay grandes diferencias, ¿no? No suele ser habitual que haya una disparidad muy grande en esto, ¿no? Pero es cierto que puede haberla, ¿no? Entonces, por eso hay que tener este matiz claro de que dependiendo del emisor que utilicemos, el cálculo es un poco diferente, es un poco interesante, ¿no? Ver el cálculo, ver qué métricas para entender qué se considera académicamente, por así decirlo, value, growth y demás, un estilo más mixto, y a partir de ahí trabajar, ¿no? Pero yo lo que me centro normalmente para volver a la pregunta, cuando hablamos de productos, a mí me gusta entender cada uno de ellos sus factores. ¿Por qué? Porque son el origen del retorno y del riesgo. Quiero decirte,
Un fondo, por ejemplo, que sea muy buen fondo growth en value, perdón, en small caps, si ese mercado lo hace mal, lo hará mal, por muy bueno que sea, ¿no? Entonces tú tienes que entender esa fuente de retorno y posicionarte, ¿no? ¿Yo qué quiero tener? Quiero tener crecimiento en Estados Unidos, quiero tener value en Europa, quiero tener small caps americanas, quiero tener empresas grandes asiáticas. Es que son mundos completamente diferentes. Es verdad que luego todo se correlaciona y que cuando hay caídas todo se correlaciona y todo lo que tú quieras. Pero las fuentes de retorno de riesgo de correlación tienes que tenerlas claras. A partir de ahí ya te puedes complicar la vida, todo lo que quieras, y encajar, ¿no? Encajar las piezas. A mí siempre digo que el punto que muchas veces les falta es el encaje de los productos, ¿no? O sea, tú puedes tener 10 fondos muy buenos o 10 acciones muy buenas, que tú crees que son muy buenas, las metes en la cartera, pero es que eso no es una cartera, eso es un batiburrillo de cosas, ¿no? Entonces, una vez lo tienes todo, ya puedes volver a hacer este proceso y entender tu cartera, qué exposición tiene, ¿no? Cuánto tienes en renta variable, cuánto tienes en Asia, cuánto tienes en small caps, y a partir de ahí decir, joder, pues no me había dado cuenta, pero no tengo nada en Asia. Eso es súper habitual ahora mismo. Muchos inversores te dicen que Asia es lo mejor, pero no tienen nada en Asia. Y tú ves su cartera igual tienen un 5 o un 10%, y dices, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que hacer ese análisis previo de los factores y de las fuentes de retorno y riesgo de los productos y luego volver a hacerlo del conjunto de tu cartera. Y ahí es cuando vas a ver las verdaderas sorpresas y vas a decir, joder, si es que no tengo small caps. Y yo pensaba que era la mejor inversión del mundo, pero no tengo. Y lo vas rellenando, ¿no? Vas rellenando los cajones o vas apagando pues, o cerrando los agujeros que vas teniendo por ahí. Muy interesante. Hay un tema que voy a decir en público, que tú no lo sabes, y Miedo me das. Te lo voy a decir a ti, pero yo creo que te va a encantar a ti y a los oyentes. Y es que estuve hablando con Jack Forehand, es el presidente de Validia.com, que es una empresa americana que se dedica al tema bueno, el tema de factores, o sea, es una empresa cuantitativa básicamente, pero tienen una sección súper chula que tiene que ver con ETFs y nosotros, como hemos hecho un acuerdo a través de Saxo Bank para poder en España poder operar ETFs del mercado ARCA, ETFs americanos que no se pueden gestionar desde aquí o de muchos países de Europa, entonces... claro, es muy interesante, pues se abre un mundo enorme de ETFs americanos que generalmente tienden a hacer cosas diferentes, muchos ETFs activos, como por ejemplo los de ARC o los de Alpha Architect u otros, que son, digamos, cosas muy interesantes desde un punto de vista incluso de temáticas, por ejemplo. Y además esta gente nos va a proveer, vamos a ofrecerlo en Zona Value, lo digo porque te va a gustar porque es una herramienta que vas a poder utilizar, porque precisamente puedes hacer un screening a través de todos este tipo de factores y muchas combinaciones posibles relacionadas con precisamente la búsqueda de factores. Y después propone portfolios alternativos en función de esas búsquedas que has hecho. La verdad que es una pasada. Estuve con él hablando la semana pasada y lo vamos a implementar en los próximas, pues no sé si será semanas o meses, porque esto lleva un proceso de integración, pero te encantará y espero que los oyentes también lo disfruten. Maravilloso. Esas herramientas son fundamentales. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el X-Ray, que se puede hacer, para que no lo sepan que lo estén escuchando, a través de Mafra Gestión Patrimonial, que es la entidad a través de la cual nosotros invertimos en fondos o nuestros clientes. Tienes una herramienta que es el X-Ray, que te dice todo esto, ¿no? Te dice tu cartera, cuánto tiene en cada mercado, los factores y demás. Y es súper interesante, ¿no? Y todo lo que sea complementar esta información es muy útil, porque en cuanto empiezas a descubrir el potencial de ver los factores y de la distribución de los activos, te cambia la forma de entender la inversión y dejas de centrarte en esta acción o este fondo, sino el conjunto de la cartera y que sea lo más rentable en el futuro en los factores. Y todo el mercado ARCA, que ahí no lo tienes. Exacto, sí, exacto. Lo cual vas a disfrutar un montón. Sí, Una cosa, aprovechando esto del tema del mercado ARCA u otros, en este caso solamente por seguir con la broma, pero me falta tocar el tema de las temáticas, por ejemplo. A mí personalmente... Creo que una temática muy interesante actualmente es el tema que tiene que ver, o sea, actualmente de cara a los próximos 10 años, quiero decir, o sea, yo puedo decir actualmente, pero no me refiero a este mes, me refiero a 10, 15 años. Pero a contar desde hoy, es el tema de la innovación disruptiva, la parte que tiene que ver con estas plataformas que actualmente pueden suponer que los historiadores en un futuro hablen de ellas como un cambio disruptivo en la historia, ¿vale? Entonces, a mí me gusta tener una parte del portfolio, obviamente no muy grande, una parte del portfolio en estas innovación disruptiva que en muchas ocasiones pueden caer ahí dentro empresas como Square, empresas como Tesla, que bueno, pues, por ejemplo, yo la tengo comprada a través de ARK Innovation, pero
Pero claro, yo por mi lado no la compraría haciendo un análisis fundamental. Entonces, pero sí que creo que esa temática en su conjunto me parece, quiero tenerla y quiero tener una parte de mi portfolio. ¿Cómo juega las temáticas en el conjunto de un portfolio? Sí, este es un mundo muy importante. La inversión temática es una de las tendencias que más está creciendo en los últimos años y la verdad es que cada vez hay más productos y me alegra, ¿no? Porque al final los inversores pueden encontrar, como bien dices, mercados nicho o tendencias de futuro a las que ellos tienen convicción de que van a funcionar y con mi experiencia me dice que cuando un inversor invierte en un fondo temático, producto temático que le gusta, le aguanta más y cuando hay caídas está más convencido, ¿no? Tiene como más convicción en la inversión y eso es súper positivo a largo plazo. Sobre las temáticas en concreto, hay infinitas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el tema de la biotecnología está muy de moda, el tema de la salud. Hay temáticas, por ejemplo, relacionadas con la inversión socialmente responsable, tema de cambio climático, energías limpias. Este año ha sido un año increíble para los productos de energías limpias, tema del agua, tema de, en fin, mucho tipo de inversión. Yo creo que es muy positivo que el inversor gaste tiempo en entender estas temáticas, ¿no? Tú has comentado el tema de la disrupción, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora muchos ETFs que se indexan sobre el tema de productos que hacen baterías inteligentes, el tema del coche autónomo, el tema del gaming, que ahora está muy de moda y de hecho hay un ETF de Vanek, no, perdón, de Wisdom Tree, que es sobre el tema del gaming que lo está reventando en el año. En fin, hay muchísimas temáticas y yo siempre digo que para cualquier temática que te guste hay un fondo o un ETF que la hace. Fondo, un ETF. Seguro, porque es que hay fondos y ETFs de absolutamente todo. Yo vi uno hasta que era sobre las mascotas, que se indexaba a empresas que hacían cosas para las mascotas, porque se había demostrado que los americanos ya tenían más mascotas que hijos y antes se morían ellos de hambre que la mascota se moría de hambre. Y ahora me parece súper curioso, pues así hay mil temáticas, ¿no? Entonces, yo qué diría a los inversores que gasten tiempo en entender qué temáticas ellos creen que va a ser el futuro, ¿no? El tema de la ciberseguridad también estaba por ahí, el tema de disrupción tecnológica, coche autónomo, energías, en fin, todo este tipo de cosas, porque aparte que te puedes subir a una ola de rentabilidad que tiene mucho, ¿no? La mejor temática, por ejemplo, los últimos 5 años, los últimos 10 años, mejor dicho, ha sido el tema del comercio por Internet, del e-commerce, de las plataformas, todos los productos que eran de este tipo han sido los más rentables que han habido en la década. Pues quizá la próxima década sea, me lo invento, ¿no? Lo que has comentado muchas veces, la revolución del genoma, el tema de la salud, todas las revoluciones que está habiendo en el sector sanitario, el tema del coche autónomo, no lo sé. Entonces, pero lo que sí que sé es que el inversor, una vez encuentras una temática, te casas con ella y estás muy cómodo, ¿no? Creo que haces esa traslación. Muchas veces un fondo es un numerito que sube y que baja, pero tú cuando entiendes la cartera, entiendes la filosofía, entiendes en qué temática está, joder, es que la gente invierte mucho más tranquila y desde luego se lo toma mucho mejor a largo plazo. Y una última pregunta, yo creo, para acabar de cerrar este episodio, porque claro, precisamente las temáticas es algo en lo que te pueden enamorar mucho. Entonces, puedes cometer el mismo error que con el country bias, lo puedes cometer con las temáticas y tener una ponderación excesiva en temáticas porque en realidad estás enamorado de esas temáticas. Total. Entonces, ¿cuál crees que es un poco una distribución lógica para el tema temáticas dentro de un portfolio? Para que la gente no se pase dentro de lo que es una cosa lógica. Sí, aquí hay muchos temas y es un punto muy, muy importante. Evidentemente, puedes hacer que te enamores. Esto le pasa a la gente con el value. Igual que no queremos una temática, tampoco de un factor. También te lo digo. Yo me cambio de factores. Yo soy un chaquetero para eso, vamos. Me cambio de factores si hace falta, vamos. No hay ningún tipo de problema. Pero sí que hay que tener una visión de futuro, ¿no? Entonces, lo mismo con las temáticas. Hay que tener una exposición controlada. Yo recomiendo muchas veces tampoco venirse arriba y pensar que has encontrado la próxima temática del futuro, porque, vamos, así mucha gente ha perdido mucho. Entonces, hay muchos productos o fondos que son genéricos, que lo que hacen es que los propios gestores seleccionan las temáticas y las van cambiando. A mí ese enfoque me parece una buena primera aproximación. Si tú quieres seleccionarlo, yo nunca le daría un peso superior al 10%, 10-15% a ninguna temática. ¿Por qué? Porque depende de qué temática sea, te puedes jugar mucho. Yo tengo inversores, sobre todo tengo ahora un par que les ha dado por Rusia. Pues hombre, yo nunca le pondría más del 15-20% de mi capital a un mercado ruso. Pues tampoco le daría más del 20% de mi capital a un mercado que no estoy convencido, no invertiría más del 20% en ninguna temática. Si eres un inversor que te gusta mucho, pues puedes tener 8, 10, 12 fondos temáticos o complementarlo con fondos globales, ¿no? Yo siempre digo que lo mejor es tener una cartera estándar, por así decirlo, más normalita y luego ya ir sobreponderando lo que te gusta, ¿no? Pues puedes dejar un 20 o un 30% de tu cartera para inversión temática que a ti te guste,
que al final puedes estar bastante referenciado en el MSCI World, porque realmente no estás invirtiendo en cosas raras, realmente tú estás invirtiendo en un ETF sobre la robótica, por ejemplo, los más famosos, al final estás comprando las grandes empresas del mundo, también indirectamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no me pasaría y sobre todo le diría a los inversores que tengan en cuenta que se pueden equivocar y una temática puede no ser la suya. Así que siempre, por favor, diversificación. Que ahora veo que seguro que algún inversor coge y dice, ala, me compro 4 temáticos y a vivir, ¿no? Y tampoco es eso porque te puedes equivocar. Yo creo que voy a tener que sentarme contigo porque creo que me he pasado 7 pueblos en alguna temática. Con la disrupción, sí. Pero bueno, nos sentamos un día y lo vemos con calma. Bueno, Dani, pues muchas gracias. Yo creo que ha estado muy interesante este episodio. Como además seguida del anterior, hemos tocado muy bien, creo, el tema de la construcción de un portfolio de fondos, ETFs. Y en fin, espero que haya gustado a la gente y que les sea de utilidad. Y a vosotros, nuestra audiencia, pues muchas gracias por estar ahí, como siempre. Es un placer leeros, además, los comentarios, tal, me encanta, me lo paso genial y tratamos de ayudar en lo que podamos. Cualquier cosa que tengáis, dejadla en los comentarios y acordaros, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, darle un like, que nos ayuda a mover esto entre más gente y compartirlo por redes sociales si creéis que merece la pena. Y esperamos que sí. Hasta el próximo episodio.